Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. Bien, acaban de ver al Santo Padre, al Papa León XIV, acercarse al lugar exacto donde San Juan Pablo II recibió un disparo, ¿verdad? En el cual la providencia divina, pues, permitió que el Papa no muriera. Hoy, día de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo, recordamos ese momento donde el mundo, pues imagínate, se quedó expectante, se quedó mudo, porque el Papa, un Papa tan querido como San Juan Pablo II, cayó herido. Y hoy queremos recordar ese momento. Pues hermanos, hay lugares que sí, que la historia parece que se detiene. Y allí, en la plaza de San Pedro, en Roma, es uno de esos lugares. Allí, entre cientos de adoquines pisados por millones de peregrinos, entre el murmullo de esas audiencias, entre esas bendiciones papales, hay una lápida blanca, una marca sencilla, discreta, casi silenciosa. Pero esa piedra donde se acerca el Papa León XIV, no está señalando un recuerdo cualquiera. Esa piedra señala el lugar exacto donde el 13 de mayo del año 1981, yo casi tenía 2 años, me acercaba a tener 2 años, ya ha llovido, una bala atravesaba la historia de la Santa Iglesia. Allí cayó herido San Juan Pablo II. Allí el mundo contuvo la respiración. Allí un papa vestido de blanco se manchó de rojo, de sangre inocente, y fue alcanzado por un disparo. Allí, según la fe de la Iglesia y según la convicción profunda del propio San Juan Pablo II, una madre intervino. ¿Cuál madre? Aquel día no era un día cualquiera. Era el 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El día en que en el año 1917 la Virgen se apareció a 3 niños pastores en Portugal para llamar al mundo a la conversión, a la penitencia y al rezo del Santo Rosario y a la paz. Y por eso, 45 años después de aquel atentado, el Papa León XIV ha querido detenerse precisamente allí. No pasó de largo, no miró la placa como quien contempla un monumento histórico. No, no, no. No trató tampoco aquel lugar como una simple referencia del pasado. El Papa se bajó del papamóvil, caminó hasta el punto exacto donde Juan Pablo II fue herido, permaneció en silencio, rezó y se arrodilló. Ese gesto dice mucho. Pero los enemigos del Papa León XIV no van a decir nada de eso, ¿a que no? No vayas a escucharlos. No vas a escucharlos decir eso, que el Papa recordó a San Juan Pablo II y a ese atentado, ¿verdad? Y que de esa manera, pues, honró a ese Papa, tan querido por todos nosotros como San Juan Pablo II. Porque, fíjate, el gesto no es un gesto que se vea todos los días. Cuando un papa se arrodilla en el lugar donde otro papa fue atacado, no está haciendo turismo religioso,
Ni está buscando la foto, ojo. No está cumpliendo el protocolo tampoco. No está realizando una ceremonia vacía. Está diciéndole al mundo que la iglesia recuerda, que la iglesia es vieja, sí, pero no olvida. Esa sangre derramada no se olvida. Está diciendo que la violencia no tiene la última palabra. Está diciendo que la historia de la iglesia no se entiende todo o solo desde la política, desde la sociología o desde las noticias del momento, sino también desde el misterio de la providencia de Dios. Aquel 13 de mayo del año 1981, San Juan Pablo II atravesaba la plaza de San Pedro en un vehículo abierto, saludaba a los fieles, se acercaba a los niños, bendecía, sonreía a la gente. Era la escena habitual de una audiencia general. Pero todo se iba a truncar. En cuestión de segundos, todo cambió. ¿Qué sonó? Se oyeron disparos y el Papa fue herido gravemente. La sotana blanca se convirtió en signo de dolor. La plaza de San Pedro, que tantas veces ha escuchado cantos, oraciones y vivas al Papa, quedó marcada por el horror. El mundo entero quedó conmocionado. Un hombre había intentado quitar la vida al Papa, pero no pudo. Porque no es cuando el hombre quiere, sino cuando Dios determina. Y esto es lo que la fe católica contempla con estremecimiento. La bala entró, sí, hirió, desgarró, hizo sufrir, sí, pero no pudo quitar la vida al Papa. Juan Pablo II sobrevivió y él mismo no interpretó aquella supervivencia como una casualidad, ni como un simple cálculo médico, ni como una coincidencia sin sentido. Juan Pablo II vio allí la mano de la Virgen Santísima, vio la protección maternal de María, vio allí la señal de Fátima. La bala era real y la sangre y la operación y todo ese sufrimiento fue real. Pero también fue real la misericordia de Dios. También fue real la intercesión amorosa de nuestra Madre del Cielo. También fue real ese misterio que tantas veces la mentalidad moderna desprecia porque no puede encerrarlo en un laboratorio, a la providencia divina. Y por eso la imagen es tan poderosa. 45 años después, otro papa se arrodilla en el mismo lugar. León XIV, sucesor de San Pedro, se detiene ante aquella lápida y reza. La escena parece unir tres fechas, tres nombres y un solo mensaje. Fátima, año 1917, la aparición. Roma, 1981, ese atentado. Roma, año 2026. El Papa reinante, en este momento, el Papa León XIV, se arrodilla ante ese milagro providencial de Dios, donde fue herido un Papa y esa bala desviada por nuestra Madre Santísima. Tres momentos diferentes, tres momentos distintos, pero unidos por una misma advertencia. El mundo necesita conversión, oración y el mundo necesita volver a Dios. Porque Fátima no es una aparición decorativa. Fátima no es un fenómeno sentimental para llenar estampitas piadosas. No, no, no. Fátima fue una llamada seria, urgente y maternal. Y fíjate cómo defiendo la aparición de Fátima. Aprobada, sí. Una revelación privada, sí, pero la defiendo. Muchos dicen, es que José Manuel no cree en las revelaciones privadas. Sí creo. Lo que no creo son a los charlatanes. A eso no los creo. A los charlatanes no. A los mensajes del cielo, sí. Las apariciones aprobadas por la iglesia, también. Pero no creo a charlatanes, ni a gente que responden a Dios por chats. La Virgen no vino a entretener al mundo, vino a advertir.
Vino a recordar que el pecado nos destruye, destruye la gracia, nos separa de Dios, que las guerras no nacen de la nada, que el odio no surge por casualidad, que cuando una humanidad se aparta de Dios, termina devorándose a sí mismo, como estamos viendo en nuestros tiempos. Como decía también el Papa Francisco, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero en diferentes partes del mundo. Por eso el gesto del Papa León XIV tiene tanta fuerza. Él no se arrodilla ante una historia piadosa, no se arrodilla ante el pasado, se arrodilla ante una lección que sigue viva. Porque hoy, como entonces, el mundo está herido. Hay pueblos que son golpeados por la guerra. Hay familias rotas, cristianos perseguidos. Ahí está Nigeria, Sudán y muchos países más. Somalia. Hay sociedades confundidas. Hay ideologías que prometen liberación al ser humano y terminan creando esclavos. Hay corazones que ya no saben rezar, hermano mío, no saben rezar. Hay una humanidad que ha avanzado en técnica, en tecnología, hemos avanzado muchísimo, pero hemos retrocedido en la búsqueda de la salvación de nuestra alma. Y en medio de todo eso, el Papa se detiene ante una piedra que recuerda una bala, un atentado, una profecía y una profecía que recuerda una verdad. La historia está ¿en dónde? En las manos de Donald Trump, en las manos de Giorgia Meloni. No, está en las manos de Dios. Qué escena tan impresionante, qué escena tan poderosa. El Papa León XIV inclinado ante ese escudo de Karol Wojtyła, el sucesor de Pedro, rezando ante otro sucesor de Pedro. La iglesia arrodillada ante su propia memoria. El presente abrazando el pasado. La gratitud venciendo al miedo, al ruido, a los disparos. Por eso ese gesto no es simple memoria, es gratitud. Es decir a Dios, gracias Señor, porque no permitiste que aquella bala cerrara la misión de Juan Pablo II. Gracias Madre Santísima, Virgen de Fátima, porque estuviste allí. Gracias Madre, porque en medio de esa violencia actuó tu protección maternal. Gracias porque aquel Papa que debía morir según los planes del odio, según los planes del mundo, siguió viviendo para anunciar a Cristo, para derribar los muros, para perdonar a su agresor, para consagrar el mundo al sagrado corazón de María, al corazón inmaculado de María, y para conducir a la iglesia hacia el tercer milenio. Y aquí hay algo que no podemos olvidar. San Juan Pablo II no respondió al atentado con venganza. Recordémoslo, no respondió con odio, no respondió con resentimiento, respondió con perdón. Visitó a ese hombre que había intentado matarlo, lo visitó en la cárcel, lo miró cara a cara, le ofreció el perdón cristiano. Y eso solamente se entiende desde la cruz, porque el mundo sabe hablar de justicia, pero no sabe perdonar. El mundo sabe señalar culpables, pero no sabe sanar las heridas. El mundo sabe levantar tribunales, pero no sabe redimir el corazón. Cristo, en cambio, desde la cruz nos enseña otra lógica, la lógica del amor que vence al odio. ¿Qué te dice el mundo? No, el odio lo pago con odio, lo pago con venganza. Esa no es la lógica de la cruz ni es la lógica de Cristo. La lógica de la misericordia que no niega la verdad. La lógica del perdón que no borra el mal, pero impide que el mal tenga esa última palabra. Por eso San Juan Pablo II fue grande, grandísimo, no solo porque sobrevivió a una bala, fue grande
porque convirtió aquella herida en testimonio. Fue grande porque entendió que su vida había sido preservada para seguir la misión que Dios le había encomendado. Fue grande porque no se apropió del milagro, sino que hizo, se lo entregó a María Santísima. Y por eso el gesto del Papa León XIV, larga vida al Papa, nos habla también a ti y a mí, porque todos tenemos una lápida interior, todos tenemos un lugar exacto donde fuimos heridos. Piénsalo, trata de traer a la actualidad de tu mente momentos donde te han hecho sufrir y recordarás lugares, momentos, personas donde allí te hirieron. Por eso todos tenemos un lugar donde hemos sido heridos, una traición, una caída, una humillación, una pérdida, una noche oscura, una bala espiritual que no necesariamente atravesó el cuerpo, tu cuerpo, sino que te atravesó el alma. Y la pregunta que hoy hacemos es, ¿qué hacemos con ese lugar? ¿Lo vamos a convertir en una tumba? ¿En resentimiento, en amargura? ¿O lo convertimos en un altar? León XIV se arrodilla donde hubo violencia. Eso es profundamente cristiano, porque el cristiano no niega la herida está ahí, la cicatriz está ahí. Pero esa herida que tú y yo tenemos, la llevamos a Dios. La llevamos a Dios. El cristiano no maquilla el dolor. Lo pone bajo la mirada de Cristo. No finge que no pasó nada. Reza precisamente allí donde pasó todo. Quizás esa sea una de las grandes lecciones de este momento. Hay que volver a rezar en los lugares donde ocurrieron, donde se produjeron nuestras heridas. Hay que volver a poner a María donde el enemigo quiso poner muerte. Hay que volver a consagrar a Dios aquello que un día fue tocado por el dolor. Porque desde el mundo se ve una cicatriz. Pero donde está esa cicatriz, Dios puede levantar un testimonio. Donde el enemigo quiso destruir, Dios puede escribir una historia de salvación. Donde una bala quiso arrebatar la vida al Papa, la Virgen dejó una señal para toda la iglesia. Y hoy esa señal vuelve a hablar. Y habla a los católicos tibios. Habla a los que han dejado de rezar el Santo Rosario. Habla de los que se avergüenzan de María. Habla de los que creen que la historia se decide solamente en despachos, parlamentos, guerras. Habla a los que han olvidado que la oración mueve montañas. Habla a los que miran la crisis del mundo sin mirar al cielo. No pensamos, no creemos en lo trascendente. La Virgen de Fátima no ha dejado de llamarnos. Su mensaje sigue siendo actual. Oración, penitencia, conversión, rosario, consagración, paz. Porque si no nos volvemos a Dios, no vamos a encontrar la verdadera felicidad. La verdadera paz no la vamos a encontrar. Todo eso procede de Dios. Yo no os doy la paz como la da el mundo, dice el Señor. Yo no quiero la paz como la da el mundo. Yo quiero la paz como me la ofrece Dios. Ese lugar, estamos viendo ahí, donde el Papa dirige su mirada, cabizbaja, mirando esa loza que está ahí que nos recuerda ese lugar exacto donde Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, recibió ese impacto que parecía mortal. Parecía mortal. Pero ahí estaba la providencia divina. Dios no quiso
que ese día fuera el final de San Juan Pablo II, sino que esa herida le sirvió para seguir su misión, para seguir su misión. Pues pidamos la intercesión de San Juan Pablo II por toda la Iglesia y por el pontificado del Papa León XIV. Y también pues pido su intercesión por todos ustedes, para que sepamos encarnar ese mensaje de Fátima en nuestras vidas. Que recemos el rosario, que busquemos una conversión de corazón, no fingida ante los ojos humanos. No seamos hipócritas. Yo tengo terror a eso. Yo tengo terror a presentarme delante del Señor y me diga, José Manuel, eres un hipócrita. Nuestro Señor se dirigía así de esa manera a los fariseos. ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. Y yo no me quiero parecer a esa gente. Y yo no quiero que tú te parezcas a esa gente. Que seas un cristiano cabal, un cristiano que ame al Señor y ame a su Madre Santísima. Por eso, hoy, día de Nuestra Señora de Fátima, pedamos también su poderosísima intercesión por la Iglesia y por el pontificado del Papa León XIV y por todos aquellos católicos que viven una fe de fachada. Hermanos, comparte este video, dale like, hipéalo y si te gustó y no eres de este canal, no perteneces, no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas para no perderte ningún video. Y a los hermanos que sí están suscritos, pues dime en los comentarios si tienes activada la campanita o no, porque tenemos un problema con YouTube y es que aunque estemos un montón de hermanos suscritos a este canal, aunque tengamos la campanita activada, pues parece ser que YouTube no manda la notificación a todo el mundo. Por ejemplo, si la tienen activada, pues no sé, una décima parte, pues de esa décima parte, pues ni la mitad recibe el aviso. Por tanto, yo te animo a que dejes pulsada esa campanita por si YouTube te avisa, pero también te recuerdo que siempre sobre este horario, siempre estamos subiendo videos. Y si te acuerdas, esta es la hora donde José Manuel de Pater Nostra sube sus videos. Pues a esta hora me voy a conectar a YouTube a ver ese sinvergüenza lo que ha publicado hoy, ¿verdad? Pues hermanos, que paséis una excelentísima tarde. Dios te guarde, Dios te bendiga.